Bueno chicos, buenos días. El día de hoy vamos a seguir con nuestras explicaciones de las teorías que han intentado dar respuesta al origen de la vida. Entonces vamos a iniciar con lo que se denominan teorías de la biodiversidad. ¿Qué es teoría de la biodiversidad? Teorías que han intentado dar respuesta, ¿cierto? A cómo ha sido la diversidad, ¿cierto? De algo que denominamos vida. Dentro de estas teorías se clasifica la primera, denominada teoría fijista, que tiene unos postulados muy importantes y son los siguientes. El primer postulado de esta teoría dice que todas las especies del planeta, todas, independientemente de que sean organismos sencillos, unicelulares, hasta organismos complejos, todas las especies del planeta se crearon tal a como son hoy en día. Es decir, no existió ningún tipo de evolución. Es decir, que todos los organismos que nosotros podemos encontrar hoy en día, según la teoría, han existido desde siempre para siempre y no han tenido ningún cambio. Es decir, que si yo soy así, hace mucho tiempo yo era la misma persona y en un futuro seguiré siendo la misma. Es decir, que son teorías inmutables, que quiere decir que las cosas no cambian. Existían de alguna manera y al pasar de los tiempos siguen siendo las mismas cosas. Es decir, que los 5 reinos de la naturaleza que existen hoy en día existieron hace mucho tiempo de la misma manera, en la actualidad son los mismos y en un futuro seguirán siendo los mismos. Nuestro segundo postulado dice que los organismos fueron originados independientemente el uno del otro. Quiere decir que ninguno tiene un linaje evolutivo y nosotros no venimos de ningún otro organismo. Cada organismo es formado de forma independiente, ¿cierto? Y ha sido realmente inmutable. Lo que existe hoy en día existió y existirá de la misma manera. Cuando hablamos entonces que fueron independientes el uno del otro, es decir, la vida no tuvo un origen único, sino que cada especie se creó por separado. Es decir, que si nosotros actualmente nos consideramos animales, ¿cierto? Nosotros, o la teoría, lo que niega es que nosotros hacemos parte de los animales. Yo como Victoria, profesora Victoria, soy independiente a lo que son ustedes como estudiantes, a lo que puede ser un perro, un gato, un caballo, una vaca. Cada organismo es independiente y se produjo de esa manera sin encajarlo en ningún reino. ¿Listo? Y la teoría tiene un último postulado y es que vivimos en un mundo estático, es decir, las cosas no cambian, ¿cierto? Ahí entra la duda, si vivimos en un mundo estático, ¿cómo es posible que evidenciemos tantos cambios? Por ejemplo, el crecimiento y desarrollo de un bebé desde que es feto hasta que es un adolescente o un adulto. ¿Cierto? Pero entonces esta teoría se caracterizaba por decir que las cosas que existen en la actualidad siempre han existido y en un futuro seguirán existiendo de la misma manera. Nosotros somos y venimos de alguna parte siendo lo que somos ahora y en la actualidad. ¿Quiénes son los defensores de esta teoría? Carl von Linneo es un personaje naturalista que se caracterizó porque en la actualidad él clasifica todos los reinos de la naturaleza y les da una anatomía y una morfología, pero en sus primeros momentos daba postulados fijistas y el segundo científico se denomina George de Cuvier. Entonces estos dos personajes son los que atañen la teoría fijista. Entonces, esta imagen nos representa, ¿cierto? Una imagen rupestre de hace muchísimos años de una especie de bovino, ¿cierto? Lo que nos dice el fijismo es que en esa época era de esa manera y si evidenciamos a lo que es en la actualidad sigue siendo de la misma manera, es decir, no ha presentado ningún tipo de evolución, ningún tipo de cambio. Nuestra segunda teoría se denomina teoría creacionista. Esta es una teoría que en la actualidad permanece porque tiene que ver con toda la teoría de la religión, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué nos dice esta teoría creacionista? La teoría creacionista nos dice que el origen del hombre toma forma en las religiones. Es decir, que gracias a esta teoría se abrieron varias religiones y cada religión tiene una creencia, tiene unos resultados, tiene unas conclusiones, ¿cierto? Pero las teorías creacionistas entonces afirman que la Tierra y cada ser vivo que existe actualmente proviene de un acto o creación divina. Es decir, que todo lo que existe en la actualidad ha existido desde siempre, pero ya le atañen a que esa creación es gracias a un Dios. Hoy en día cada religión, digamos que tiene una creencia específica, un postulado específico y
cree en un Dios específico, pero todas encajamos en una teoría creacionista, que todo lo que existe es gracias a Dios. Los seres vivos se han creado de acuerdo a un solo propósito o a un propósito divino. Dios creó al hombre con un alma espiritual que lo pone sobre todos los seres del universo. Entonces volvemos a recordar, es una teoría que habla de que todo lo que existe es dado por Dios y nos habla de que en el Génesis de la Biblia se escribe toda la creación. Entonces las teorías creacionistas, digo yo que permanecen en la actualidad porque todavía existen muchas religiones que atañen el origen de la vida a la creación de Dios. Quien postuló el creacionismo en un primer momento se llamaba James Ussher y él decía, o la teoría creacionista también dice, no acepta que los individuos u otras especies hayan logrado evolucionar por medio de mutaciones, explosiones o selección natural. Es decir, que esta teoría creacionista es totalmente opuesta a las teorías científicas que nos han explicado que puede ser a partir de la explosión, como nos hablaba el Big Bang, o todo lo del caldo primitivo de de la reacción de gases nocivos con no nocivos, y digamos que deja de un lado y no cree en todo lo que son los cambios en los individuos y aquello de la selección natural. Los seres vivos no tienen ningún tipo de vínculo genético, habla la creación, es decir que nosotros no venimos de una filogenia genética, sino que lo que somos es simple y llana creación de Dios. La tercera teoría entonces se denomina teoría evolucionista. Ya es, digamos que una confrontación totalmente diferente a lo que es una teoría fijista y una teoría creacionista, porque el evolucionismo ya cree en los cambios. Si hablamos de evolucionismo, quiere decir que sí existen cambios entre lo que existió en el pasado y lo que existe en la actualidad. Entonces, una teoría evolucionista nos dice que todos los seres vivos actuales somos el resultado de una serie de cambios que se han ido produciendo a partir de antecesores comunes, aunque no son exactamente lo mismo. Es decir, que las especies que existimos hoy en día, ¿cierto?, poseen un ancestro común, es decir, un antepasado, y que a partir de este antepasado hemos evolucionado y hemos obtenido una serie de cambios que nos han ayudado a la supervivencia, ¿cierto?, y que nos han ayudado a la adaptación en los diferentes ecosistemas. Entonces, como lo presenta la imagen, es una analogía entonces de lo que era un mono africano y en su evolución lo que podemos llamar como el Homo sapiens. ¿Quiénes postularon la teoría evolucionista? Hoy solo vamos a hablar de lo que es el concepto evolucionista, pero la próxima clase ya vamos a explicar como tal cuáles son las teorías evolucionistas. Pero los que hablaron de evolucionismo son Lamarck, que creo que sí lo hemos escuchado, y un personaje muy reconocido por el tema de la selección natural denominado Darwin. Listo, entonces haciendo como un breve recorderis, digamos que desde la antigüedad y desde nuestros filósofos anteriores, como ejemplo Aristóteles, pero también está Sócrates, está Platón, entre otros. Hablamos primero de lo que son las teorías fijistas y creacionistas. Fijistas quiere decir que las cosas que existen en la actualidad siempre han existido de la misma manera sin obtener cambios. La teoría creacionista, digamos que apoya la teoría fijista en ese mismo término de que lo que está ahorita ha existido desde siempre y para siempre, pero le acuña a que esa creación tiene que ver con Dios, es decir, que todo lo que existe es gracias a un ser divino o superior denominado Dios. Y nuestras teorías evolucionistas con Lamarck y con Darwin entonces ya hablan de que existen unos cambios progresivos, ¿cierto?, entre nuestros antepasados y todo lo que hemos venido desarrollando desde ese momento. Y habla un poquito, entonces Lamarck nos da una introducción acerca de que digamos que todo lo que nosotros necesitemos, órganos, partes de nuestro cuerpo, esas modificaciones se heredan y se pueden producir cambios evolutivos a partir de esas producciones. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros producimos lo producimos por necesidad. Quiere decir que si nosotros tenemos manos es porque las necesitamos. Si tenemos ojos, nariz, boca, pies y toda la morfología y fisiología que tenemos según Lamarck, la obtenemos porque la necesitamos. Y una vez nosotros la tenemos, podemos darle trascendencia genética a nuestra
descendencia. Es decir, que lo que nosotros obtenemos, nuestros hijos lo pueden heredar. Y Darwin lo que habla es de la selección natural, de las adaptaciones. Quiere decir que todos los organismos por necesidad y presión ambiental deben adaptarse y que esas adaptaciones que obtienen esos organismos también pueden ser transmitidas a través del ADN y el ARN, es decir, pueden ser caracteres heredados para la descendencia. También nos habla Darwin un poquito acerca de sobrevivencia del más fuerte, ¿cierto? El que se adapta mejor es el que sobrevive y el que sobrevive puede transmitir esas adaptaciones a su o a sus nuevas generaciones. Listo, chicos, entonces el día de hoy explicamos lo que fue una teoría fijista, una teoría creacionista y abrimos un poquito el panorama para empezar a hablar de lo que son nuestras teorías evolucionistas con Lamarck y con Darwin. Chicos, muchísimas gracias, espero que haya quedado claro el tema del día de hoy y aprovecho para invitarlos a que asistamos a las asesorías de mis chicos. Son una estrategia didáctica y pedagógica para poder reforzar y retroalimentar lo visto en estas clases. Listo, no es de carácter obligatorio, pero sí es pertinente su asistencia para retroalimentar su conocimiento. Muchísimas gracias.